Capítulo 15. Claves para comprender la prosperidad y la pobreza. Subtítulo. Orígenes históricos. Existen diferencias enormes en el nivel de vida alrededor del mundo. Incluso los ciudadanos más pobres de Estados Unidos tienen rentas y acceso a sanidad, educación, servicios públicos y oportunidades económicas y sociales que son muy superiores a las disponibles para la amplia masa de la población que vive en el África subsahariana, el sur de Asia y América Central. El contraste entre las dos Coreas, las dos ciudades de Nogales y entre Estados Unidos y México, nos recuerda que se trata de fenómenos relativamente recientes. Hace 500 años, México, origen del estado azteca, sin duda era más rico que los estados del norte, y Estados Unidos no superó a México hasta el siglo XIX. La brecha entre las dos ciudades de Nogales es incluso más reciente. Corea del Norte y Corea del Sur, desde el punto de vista económico, social y cultural, eran un todo indistinguible antes de que el país fuera dividido siguiendo el paralelo 38 después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la mayoría de las enormes diferencias económicas que observamos a nuestro alrededor hoy en día surgieron durante los últimos 200 años. Estaba escrito que esto tuviera que ser así. Estaba predeterminado desde el punto de vista histórico, o geográfico, cultural o étnico, que Europa Occidental, Estados Unidos y Japón llegarían a ser mucho más ricos que el África subsahariana, América Latina y China aproximadamente durante los últimos 200 años. Era inevitable que la revolución industrial se pusiera en marcha en el siglo XVIII en Gran Bretaña, y que luego se extendiera por Europa Occidental y las ramificaciones de Europa, Norteamérica y Australasia. Un mundo hipotético en el que la revolución gloriosa y la revolución industrial tuvieran lugar en Perú, que entonces colonizaría Europa Occidental y esclavizaría a los blancos, ¿es posible, o es solamente un tipo de ciencia ficción histórica? Para responder, de hecho, incluso para considerar estas preguntas, necesitamos una teoría que explique por qué algunos países son prósperos mientras que otros fracasan y son pobres. Esta teoría debe definir los factores que crean y retrasan la prosperidad y sus orígenes históricos. En este libro, se ha propuesto dicha teoría. Cualquier fenómeno social complejo, como los orígenes de las distintas trayectorias económicas y políticas de cientos de estados alrededor del mundo, es probable que tenga multitud de causas, lo que hace que la mayoría de los sociólogos rechacen las teorías monocausales, simples y aplicables ampliamente y se centren en buscar distintas explicaciones para resultados aparentemente similares que surgen en distintos momentos y áreas. Nosotros hemos ofrecido una teoría sencilla y la hemos utilizado para explicar las líneas generales del desarrollo político y económico del mundo desde la revolución neolítica. Nuestra lección está motivada no por una creencia ingenua de que dicha teoría pueda explicarlo todo, sino porque una teoría nos debería permitir centrarnos en los paralelismos, en ocasiones a costa de abstraernos de muchos detalles interesantes. Por lo tanto, una teoría de éxito no reproduce fielmente detalles, sino que proporciona una explicación útil y bien fundada empíricamente para una gama de procesos a la vez que aclara las fuerzas principales que hay en funcionamiento. Nuestra teoría ha intentado lograrlo operando a dos niveles. El primero, la distinción entre instituciones políticas y económicas extractivas e inclusivas. El segundo, nuestra explicación de por qué surgieron instituciones inclusivas en algunas partes del mundo y no en otras. Mientras que el primer nivel de nuestra teoría trata de la interpretación institucional de la historia, el segundo nivel analiza de qué forma la historia ha marcado las trayectorias institucionales de los países. Para nuestra teoría, es crucial la relación entre prosperidad e instituciones políticas y económicas inclusivas. Las instituciones económicas inclusivas que hacen respetar los derechos de propiedad crean igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en habilidades y nuevas tecnologías. Estas conducen más al crecimiento económico que las instituciones económicas extractivas, estructuradas para extraer recursos de la mayoría para un grupo reducido y que no protegen los derechos de propiedad ni proporcionan incentivos para la actividad económica. Las instituciones económicas inclusivas, a su vez, respaldan y reciben el apoyo de las instituciones políticas inclusivas, es decir, las que reparten el poder político ampliamente de manera pluralista y son capaces de lograr cierto grado de centralización política para establecer la ley y el orden, la base de unos derechos de propiedad seguros y una economía de mercado inclusiva. Asimismo, las instituciones económicas extractivas están relacionadas sinérgicamente con las instituciones políticas extractivas, que concentran el poder en manos de unos pocos, que entonces tendrán incentivos para mantener y desarrollar instituciones económicas extractivas en beneficio propio y utilizar los recursos que obtengan para consolidar su control del poder político.
Estas tendencias no implican que las instituciones políticas y económicas extractivas sean incompatibles con el crecimiento económico. Al contrario, toda élite, cuando el resto de las condiciones son invariables, desearía fomentar el máximo crecimiento posible para tener más que extraer. Las instituciones extractivas que han logrado al menos un grado mínimo de centralización política suelen ser capaces de generar cierto nivel de crecimiento. Sin embargo, lo crucial es que el crecimiento bajo instituciones extractivas no se mantendrá, por dos razones clave. La primera, el desarrollo económico sostenido exige innovación, y esta no puede ser desligada de la destrucción creativa, que sustituye lo viejo por lo nuevo en el terreno económico y también desestabiliza las relaciones de poder en el campo político. Como las élites que dominan las instituciones extractivas temen la destrucción creativa, se resistirán a ella y cualquier crecimiento que germine bajo instituciones extractivas, en última instancia, durará poco tiempo. La segunda razón es que la capacidad de los que dominan las instituciones extractivas de beneficiarse enormemente a costa del resto de la sociedad implica que el poder político bajo instituciones extractivas sea muy codiciado, lo que hace que los grupos y los individuos luchen para obtenerlo. En consecuencia, habrá fuerzas potentes que impulsarán a las sociedades bajo instituciones extractivas hacia la inestabilidad política. Las sinergias entre instituciones políticas y económicas extractivas crean un círculo vicioso en el que las instituciones extractivas, una vez en marcha, tienden a persistir. Asimismo, existe un círculo virtuoso asociado con las instituciones políticas y económicas inclusivas. Sin embargo, ni el círculo vicioso ni el virtuoso son absolutos. De hecho, algunos países viven bajo instituciones inclusivas hoy en día porque, aunque las instituciones extractivas hayan sido lo normal en la historia, han sido capaces de romper el molde y hacer la transición a instituciones inclusivas. Nuestra explicación de estas transiciones es histórica, pero no está predeterminada históricamente. El cambio institucional a fondo, el requisito para que se produzca un gran cambio económico, tiene lugar como resultado de la interacción entre las instituciones existentes y las coyunturas críticas. Las coyunturas críticas son grandes acontecimientos que perturban el equilibrio político y económico existente en muchas sociedades. Como la peste negra, que mató posiblemente a la mitad de la población de la mayor parte de Europa durante el siglo XIV. La apertura de las rutas de comercio atlántico, que creó enormes oportunidades de negocio para muchos en Europa occidental, y la revolución industrial, que ofreció la posibilidad de que se produjeran cambios rápidos, pero también perturbadores en la estructura de las economías del mundo. Las diferencias institucionales existentes entre las propias sociedades son resultado de los cambios institucionales del pasado. ¿Por qué el camino del cambio institucional difiere de una sociedad a otra? La respuesta a esta pregunta radica en la deriva institucional. De la misma forma que los genes de dos poblaciones aisladas de organismos se separarán lentamente debido a mutaciones aleatorias en el denominado proceso de deriva evolutiva o genética, dos sociedades por lo demás similares también se separarán institucionalmente, aunque, de nuevo, lentamente. El conflicto por la renta y el poder, indirectamente, por las instituciones, es una constante en todas las sociedades. Este conflicto a menudo tiene un resultado circunstancial, aunque las reglas de juego en el que aparece no sean equitativas. El resultado de este conflicto conduce a la deriva institucional. Sin embargo, no se trata necesariamente de un proceso acumulativo. No implica que las pequeñas diferencias que surgen en algún punto necesariamente aumentarán con el tiempo. Al contrario, como ilustra nuestro análisis de la Gran Bretaña romana del capítulo 6, las pequeñas diferencias se desarrollan, desaparecen y vuelven a aparecer. No obstante, cuando llega una coyuntura crítica, estas pequeñas diferencias que han surgido como resultado de la deriva institucional pueden ser las pequeñas diferencias que importan a la hora de hacer que sociedades por lo demás bastante similares diverjan radicalmente. En los capítulos 7 y 8, vimos que, a pesar de las muchas similitudes entre Inglaterra, Francia y España, la coyuntura crítica del comercio atlántico tuvo su impacto más transformador en Inglaterra debido a las pequeñas diferencias. Concretamente, el hecho de que, a causa de los avances durante los siglos XV y XVI, la corona inglesa no podía controlar todo el comercio con el extranjero, ya que dicho comercio estaba, en su mayoría, bajo los monopolios de las coronas francesa y española. En consecuencia, en Francia y España, fueron la monarquía y los grupos aliados con esta los principales beneficiarios de las grandes ganancias obtenidas mediante el comercio atlántico y la expansión colonial, mientras que, en Inglaterra, fueron los grupos fuertemente opuestos a la monarquía los beneficiados por las oportunidades económicas abiertas por esta coyuntura crítica.
Aunque la deriva institucional conduzca a pequeñas diferencias, su interacción con las coyunturas críticas produce la divergencia institucional y, por lo tanto, esta crea diferencias institucionales mucho mayores que afectarán a la siguiente coyuntura crítica. La historia es clave, ya que son los procesos históricos los que, a través de la deriva institucional, crean las diferencias que pueden llegar a ser cruciales durante las coyunturas críticas. Las coyunturas críticas en sí son puntos de inflexión históricos. Y los círculos viciosos y virtuosos implican que tenemos que estudiar la historia para comprender la naturaleza de las diferencias institucionales que han sido estructuradas históricamente. Sin embargo, nuestra teoría no implica determinismo histórico, ni ningún otro tipo de determinismo. Por esta razón, la respuesta a la pregunta con la que iniciamos este capítulo es no. No fue una necesidad histórica que Perú acabara siendo mucho más pobre que Europa Occidental o Estados Unidos. Para empezar, en contraste con las hipótesis de la geografía y la cultura, Perú no está condenado a la pobreza debido a su geografía ni su cultura. En nuestra teoría, Perú es mucho más pobre que Europa Occidental y Estados Unidos hoy en día debido a sus instituciones y, para comprender por qué, debemos entender el proceso histórico de desarrollo institucional en Perú. Como vimos en el segundo capítulo, hace 500 años, el imperio inca, que ocupaba el Perú contemporáneo, era más rico, más sofisticado tecnológicamente y más centralizado políticamente que los pequeños estados que ocupaban Norteamérica. El punto de inflexión fue la forma en la que se colonizó esta zona y las diferencias entre dicha colonización y la de Norteamérica. Esto tuvo su origen no en un proceso predeterminado históricamente, sino en el resultado contingente de varios desarrollos institucionales cruciales durante coyunturas críticas. Como mínimo 3 factores podrían haber cambiado esta trayectoria y haber conducido a patrones muy distintos a largo plazo. Primero, las diferencias institucionales dentro del continente americano durante el siglo XV marcaron cómo fueron colonizadas estas zonas. Norteamérica siguió una trayectoria institucional distinta a la de Perú, porque estaba escasamente poblada antes de la colonización y atrajo a colonos europeos que lograron alzarse contra la élite que entidades como la Virginia Company y la corona inglesa habían intentado crear. En cambio, los conquistadores españoles encontraron un estado centralizado y extractivo en Perú del que se podían apoderar y una gran población que podían poner a trabajar en las minas y en las plantaciones. Tampoco había nada predeterminado geográficamente sobre la situación de América en la época de la llegada de los europeos. De la misma forma que la aparición de un estado centralizado dirigido por el rey Xian entre los Busungs fue resultado de una gran innovación institucional, o quizá incluso de una revolución política, como vimos en el capítulo 5, la civilización inca de Perú y las grandes poblaciones de esa zona fueron resultado de grandes innovaciones institucionales. Podrían haberse dado en Norteamérica, en lugares como el Valle del Mississippi o incluso en el noreste de Estados Unidos. De haber sido así, los europeos podrían haber encontrado tierras vacías en los Andes y estados centralizados en Norteamérica, y los papeles de Perú y Estados Unidos podrían haberse revertido. Los europeos se habrían asentado en zonas alrededor de Perú, y el conflicto entre la mayoría de los colonos y la élite habría conducido a la creación de instituciones inclusivas allí en lugar de hacerlo en Norteamérica. Los posteriores caminos de desarrollo económico probablemente habrían sido distintos. Segundo, el imperio inca podría haber resistido el colonialismo europeo, como hizo Japón cuando los barcos del Comodoro Perry llegaron a la bahía de Edo. La extractividad del imperio inca era mucho mayor que la de Tokugawa, Japón, y no cabe duda de que este hecho hacía que una revolución política parecida a la restauración Meiji fuera mucho menos probable en Perú. Sin embargo, no existía ninguna necesidad histórica de que los incas sucumbieran completamente a la dominación europea. Si hubieran sido capaces de resistir e incluso de modernizarse institucionalmente en respuesta a las amenazas, todo el camino de la historia del Nuevo Mundo, y, con él, toda la historia del mundo, podría haber sido distinta. El tercer factor, y el más radical, es que no fue un hecho predeterminado desde el punto de vista histórico, geográfico ni cultural que los europeos fueran los que colonizaran el mundo. Podrían haber sido los chinos o incluso los incas. Evidentemente, ese resultado es imposible si observamos el mundo desde la perspectiva del siglo XV, época en la que la Europa occidental había adelantado a América y China ya se había replegado sobre sí misma. Sin embargo, la Europa occidental del siglo XV en sí era resultado de un proceso contingente de deriva institucional marcado por coyunturas críticas, y nada de esto había sido inevitable. Las potencias europeas occidentales no podrían haber logrado ventaja y haber conquistado el mundo sin varios puntos de inflexión históricos.
Estos incluían el camino específico que tomó el feudalismo, sustituyendo la esclavitud y el poder debilitador de los monarcas en el proceso. El hecho de que siglos después del cambio del primer milenio en Europa fueran testigos del desarrollo de ciudades independientes y comercialmente autónomas, de que los monarcas europeos no estuvieran tan amenazados y, en consecuencia, no intentaran desalentar el comercio extranjero como hicieron los emperadores chinos durante la dinastía Ming, y la llegada de la peste negra, que hizo temblar los cimientos del orden feudal. Si estos acontecimientos hubieran tenido lugar de otra forma, podríamos estar viviendo en un mundo muy distinto hoy en día, uno en el que Perú podría ser más rico que Europa Occidental o Estados Unidos. Naturalmente, el poder predictivo de una teoría en la que tanto las pequeñas diferencias como la casualidad tienen papeles cruciales será limitado. Pocos podrían haber predicho en el siglo XV o incluso en el XVI, ya no digamos en los muchos siglos tras la caída del Imperio Romano, que el mayor avance hacia las instituciones inclusivas se haría en Gran Bretaña. Fueron solamente el proceso específico de deriva institucional y la naturaleza de la coyuntura crítica creada por la apertura del comercio atlántico los que lo hicieron posible. Ni muchos habrían pensado en medio de la revolución cultural durante los 70 que China al poco tiempo se estaría dirigiendo hacia unos cambios radicales en sus instituciones económicas y, posteriormente, hacia una trayectoria de crecimiento trepidante. Asimismo, es imposible predecir con certeza cuál será la situación dentro de 500 años. Sin embargo, no son carencias de nuestra teoría. La explicación histórica que hemos presentado hasta ahora indica que cualquier enfoque basado en el determinismo histórico, basado en geografía, cultura o incluso en otros factores históricos, es inadecuado. Las pequeñas diferencias y la casualidad no forman parte solamente de nuestra teoría, sino que forman parte del curso de la historia. Aunque hacer predicciones precisas sobre qué sociedades prosperarán sea difícil, a lo largo del libro hemos visto que nuestra teoría explica bastante bien las amplias diferencias entre la prosperidad y la pobreza de los países del mundo. En el resto de este capítulo, veremos que también proporciona directrices generales sobre el tipo de sociedades que es más probable que alcancen el desarrollo económico durante las siguientes décadas. Primero, los círculos viciosos y virtuosos generan mucha persistencia y pereza. Debería haber pocas dudas de que en 50 o incluso 100 años, Estados Unidos y Europa Occidental, basándose en sus instituciones políticas y económicas inclusivas, serán más ricos, con mucha probabilidad, considerablemente más ricos que el África subsahariana, Oriente Próximo, América Central o el Sudeste Asiático. Sin embargo, dentro de estos patrones generales, habrá grandes cambios institucionales en el siglo que viene, en el que algunos países romperán el molde y harán la transición de pobres a ricos. Los países que no han logrado prácticamente ninguna centralización política, como Somalia y Afganistán, o los que han experimentado el hundimiento del Estado, como Haití durante las últimas décadas, mucho antes de que el enorme terremoto de 2010 provocara la devastación de las infraestructuras del país, es poco probable que logren crecimiento bajo instituciones políticas extractivas o hagan grandes cambios hacia instituciones inclusivas. Es probable que los países que crezcan durante las próximas décadas, aunque probablemente lo hagan bajo instituciones extractivas, sean los que han logrado cierto grado de centralización política. En el África subsahariana, serían Burundi, Etiopía, Ruanda, países con largas historias de estados centralizados, y Tanzania, que ha logrado construir dicha centralización o, como mínimo, implantar algunos de los prerequisitos para la centralización, desde la independencia. En América Latina, incluiría a Brasil, Chile y México, que no solamente han logrado la centralización política, sino que también han hecho avances significativos hacia un pluralismo incipiente. Nuestra teoría sugeriría que es muy poco probable que haya crecimiento económico sostenible en Colombia. Nuestra teoría también sugiere que el crecimiento bajo instituciones políticas extractivas, como en China, no aportará crecimiento sostenido, y es probable que pierdan ímpetu. Más allá de estos casos, existe mucha incertidumbre. Cuba, por ejemplo, podría hacer la transición a instituciones inclusivas y experimentar una gran transformación económica, o puede persistir bajo instituciones políticas y económicas extractivas. Lo mismo ocurre con Corea del Norte y Birmania en Asia. Por lo tanto, aunque nuestra teoría proporcione las herramientas para pensar cómo cambian las instituciones y qué consecuencias tienen esos cambios, la naturaleza de este cambio, el papel de la contingencia y las pequeñas diferencias, hace que sea difícil hacer predicciones más precisas. Es necesario tener incluso una mayor cautela al elaborar recomendaciones de políticas a partir de esta amplia explicación de los orígenes de la prosperidad y la pobreza.
De la misma forma que el impacto de las coyunturas críticas depende de las instituciones existentes, la forma de responder de una sociedad a la misma intervención de políticas depende de las instituciones en vigor. Evidentemente, nuestra teoría trata de cómo los países pueden dar pasos hacia la prosperidad, transformando sus instituciones de extractivas en inclusivas. Sin embargo, también deja muy claro desde el principio que no existen recetas fáciles para lograr dicha transición. Primero, el círculo vicioso implica que cambiar instituciones sea mucho más difícil de lo que parece a primera vista. En concreto, las instituciones extractivas se pueden recrear adoptando distintas formas, como vimos con la ley de hierro de la oligarquía en el capítulo 12. Por lo tanto, el hecho de que el régimen extractivo del presidente Mubarak fuera derrocado por la protesta popular en febrero de 2011 no garantiza que Egipto inicie un camino que conduzca a instituciones más inclusivas. En vez de esto, las instituciones extractivas pueden recrearse a pesar del apasionante y esperanzador movimiento a favor de la democracia. Segundo, a causa del devenir circunstancial de la historia que implica que es difícil saber si una interacción concreta de las coyunturas críticas y de diferencias institucionales existentes conducirá a instituciones más inclusivas o extractivas, sería heroico formular recomendaciones de políticas generales para fomentar el cambio hacia instituciones inclusivas. Sin embargo, nuestra teoría es útil para analizar políticas ya que nos permite reconocer malas recomendaciones de políticas tomando como base hipótesis incorrectas o percepciones incorrectas sobre cómo pueden cambiar las instituciones. En esto, como en la mayoría de las cosas, evitar los peores errores es tan importante y más realista que intentar desarrollar soluciones sencillas. Quizá esto se vea más claramente cuando consideramos las recomendaciones de políticas actuales que fomentan el crecimiento autoritario basado en la experiencia de crecimiento chino de éxito de las últimas décadas. A continuación, explicamos por qué estas recomendaciones de políticas inducen error y por qué el crecimiento chino, tal y como se ha desarrollado hasta ahora, es solamente otra forma de crecimiento bajo instituciones políticas extractivas, que es poco probable que se traduzca en un desarrollo económico sostenido. Subtítulo: El irresistible encanto del crecimiento autoritario. Dai Guofan reconoció el boom urbano que iba a llegar a China de forma inminente. Nuevas autopistas, centros de negocios, residencias y rascacielos se extendían por todas partes en China en los 90 y Dai pensó que este crecimiento cobraría más velocidad en la década siguiente. Argumentó que su empresa, Jiangsu Tieven Ironan Steel, podía captar un gran mercado como productor de coste bajo, sobre todo en comparación con las fábricas de acero ineficientes en manos del Estado. Dai planeaba construir un verdadero gigante del acero y, con el apoyo de los jefes de partido locales de Changsou, empezó a construirlo en 2003. Sin embargo, en marzo de 2004, el proyecto había sido interrumpido por orden del Partido Comunista Chino en Pekín y Dai fue detenido por razones que nunca se explicaron claramente. Las autoridades quizás suponían que encontrarían ciertas pruebas incriminatorias en sus cuentas. Dai pasó los 5 años siguientes en la cárcel y bajo arresto domiciliario y fue hallado culpable de un delito menor en 2009. Su verdadero delito había sido iniciar un gran proyecto que competiría con empresas patrocinadas por el Estado sin la aprobación de los altos mandos del Partido Comunista. Sin duda, fue la lección que los demás aprendieron en este caso. La reacción del Partido Comunista frente a emprendedores como Dai no debería sorprender. Chen Yun, uno de los más estrechos colaboradores de Deng Xiaoping y supuestamente el mayor arquitecto de las reformas iniciales del mercado, resumió las opiniones de la mayor parte de los mandos del partido con una analogía de pájaro en una jaula para la economía. La economía china era el pájaro y el control del partido, la jaula. Esta tenía que hacerse más grande para que el pájaro estuviera más sano y fuera más dinámico, pero no podía estar abierta ni ser eliminada, porque el pájaro se escaparía. Jiang Zemin, poco después de convertirse en secretario general del Partido Comunista en 1989, el puesto más poderoso de China, fue más allá y resumió la sospecha del partido respecto a los emprendedores describiéndolos como comerciantes y vendedores ambulantes autónomos que engañan, malversan, sobornan y evaden impuestos. A lo largo de los 90, mientras la inversión extranjera inundaba China y se animaba a las empresas del Estado a expandirse, el espíritu empresarial privado todavía era recibido con recelo y muchos emprendedores fueron expropiados e incluso encarcelados. La idea de Jiang Zemin de los emprendedores, aunque en declive relativo, todavía está generalizada en China. En palabras de un economista chino, las grandes empresas estatales pueden participar en proyectos enormes.
Sin embargo, cuando las empresas privadas lo hacen, sobre todo en competencia con el Estado, aparecen problemas por todas partes. A pesar de que hoy en día haya decenas de empresas privadas que operan rentablemente en China, muchos elementos de la economía todavía están bajo el control y la protección del partido. El periodista Richard McGregor señala que en la mesa del director de cada una de las grandes empresas estatales chinas hay un teléfono rojo. Cuando suena, significa que llama al partido con órdenes que debe seguir la empresa, como dónde debe invertir y a qué objetivos apuntar. Estas empresas gigantes todavía están bajo las órdenes del partido, lo que recordamos cada vez que el partido decide cambiar, despedir o ascender a sus directores generales, sin dar muchas explicaciones. Evidentemente, estas historias no niegan que China haya hecho grandes avances hacia instituciones económicas inclusivas, que respaldan sus tasas de crecimiento espectaculares durante los últimos 30 años. La mayoría de los empresarios tienen alguna seguridad, sobre todo porque cultivan el apoyo de los mandos locales y de las élites del Partido Comunista en Pekín. La mayor parte de las empresas del Estado buscan beneficios y compiten en mercados internacionales. Se trata de un cambio radical en comparación con la China de Mao. Como vimos en el capítulo anterior, China fue capaz de crecer porque, bajo Deng Xiaoping, se produjeron reformas radicales lejos de las instituciones económicas más extractivas y hacia instituciones económicas inclusivas. El crecimiento ha continuado porque las instituciones económicas chinas han seguido un camino hacia una mayor inclusividad, si bien es cierto que ha sido lento. China también se está beneficiando enormemente de su gran oferta de mano de obra barata y de su acceso a mercados, capital y tecnologías del extranjero. Las instituciones económicas chinas son incomparablemente más inclusivas hoy en día de lo que lo fueron hace 3 décadas, pero la experiencia china es un ejemplo de crecimiento bajo instituciones políticas extractivas. A pesar del énfasis reciente de China en la innovación y la tecnología, el crecimiento chino se basa en la adopción de tecnologías existentes e inversión rápida, no en la destrucción creativa. Un aspecto importante de esto es que los derechos de propiedad no son del todo seguros en China. De vez en cuando, igual que en el caso de Dai, algunos emprendedores son expropiados. La movilidad de la mano de obra está estrictamente regulada y los derechos de propiedad más básicos, como el derecho a vender el propio trabajo como uno quiera, todavía son muy imperfectos. El punto hasta el cual las instituciones económicas todavía están lejos de ser verdaderamente inclusivas queda ilustrado por el hecho de que solamente unos cuantos hombres y mujeres de negocios se aventurarían siquiera a hacer alguna actividad sin el apoyo del mando del partido local o, incluso más importante, de Pekín. La conexión entre una empresa y el partido es muy lucrativa para ambos. Las empresas que cuentan con el apoyo del partido reciben contratos en términos favorables, pueden echar a gente corriente para expropiar sus tierras y violar leyes y regulaciones con impunidad. Quienes obstaculizan el camino de este plan de negocio quedarán aplastados e incluso pueden ser encarcelados o asesinados. El peso demasiado presente del Partido Comunista y las instituciones extractivas de China nos recuerdan las muchas similitudes entre el desarrollo soviético de los años 50 y 60 y el desarrollo chino actual, aunque también haya diferencias notables. La Unión Soviética logró crecer bajo instituciones económicas extractivas e instituciones políticas extractivas porque asignaba forzosamente recursos a la industria bajo una estructura de mando centralizada, sobre todo armamento e industria pesada. Este crecimiento fue factible, en parte, porque faltaba mucho por hacer. El crecimiento bajo instituciones extractivas es más fácil cuando la destrucción creativa no es una necesidad. Las instituciones económicas chinas, sin duda, son más inclusivas que las que había en la Unión Soviética, pero las instituciones políticas chinas todavía son extractivas. El Partido Comunista es todopoderoso en China y controla toda la burocracia estatal, las fuerzas armadas, los medios de comunicación y grandes partes de la economía. El pueblo chino tiene pocas libertades y muy poca participación en el proceso político. Muchas personas hacía tiempo que creían que el desarrollo en China iba a conducir a la democracia y un mayor pluralismo. En 1989, se creía realmente que las manifestaciones de la plaza de Tiananmen conllevarían una mayor apertura y quizá incluso el fin del régimen comunista. Sin embargo, se dio la orden de sacar los tanques contra los manifestantes, y los libros de historia no hablan de una revolución pacífica, sino de la masacre de la plaza de Tiananmen. En muchos aspectos, las instituciones políticas chinas se hicieron más extractivas después de Tiananmen.
Reformadores como Zhao Ziyan, que, como secretario general del Partido Comunista, dio su apoyo a los estudiantes de la plaza de Tiananmen, fueron purgados y el partido redujo radicalmente las libertades civiles y de prensa con un mayor rigor. Zhao Ziyan fue puesto bajo arresto domiciliario durante más de 15 años y su registro público fue borrado paulatinamente con el objetivo de que ni siquiera fuera un símbolo para aquellos que daban apoyo al cambio político. Hoy en día, el control del partido sobre los medios de comunicación, incluso Internet, no tiene precedentes. Gran parte de este control se logra a través de la autocensura, es decir, los medios de comunicación saben que no deben mencionar a Zhao Ziyan ni a Liu Xiaobo, el crítico del gobierno que pide una mayor democratización, que todavía languidece en la cárcel incluso después de que se le concediera el Premio Nobel de la Paz. La autocensura recibe el apoyo de un aparato orwelliano que puede controlar conversaciones y comunicaciones, cerrar sitios web y periódicos e incluso bloquear selectivamente el acceso a historias de noticias individuales en Internet. Todo esto se puso de manifiesto cuando salió a la luz la noticia sobre las acusaciones de corrupción contra el hijo del secretario general del partido desde 2002, Hu Jintao, en 2009. El aparato del partido de inmediato pasó a la acción y no solamente fue capaz de impedir que los medios de comunicación chinos cubrieran el caso, sino que también logró bloquear selectivamente informaciones sobre el caso en los sitios web de The New York Times y el Financial Times. A causa del control del partido sobre las instituciones económicas, el alcance de la destrucción creativa queda fuertemente reducido, y continuará así hasta que se produzca una reforma radical de las instituciones políticas. Igual que en la Unión Soviética, la experiencia china del crecimiento bajo instituciones políticas extractivas se facilita, en gran medida, porque todavía queda mucho camino por andar. La renta per cápita en China todavía es una fracción de la de Estados Unidos y Europa Occidental. Evidentemente, el crecimiento chino está considerablemente más diversificado que el crecimiento soviético, no se basa solamente en armamento o industria pesada, y los emprendedores chinos están mostrando mucho ingenio. De todas formas, este crecimiento perderá ímpetu a menos que las instituciones políticas extractivas den paso a instituciones inclusivas. Mientras las instituciones políticas continúen siendo extractivas, el crecimiento estará inherentemente limitado, como ha ocurrido en todos los demás casos similares. Sin embargo, la experiencia china plantea varias cuestiones interesantes sobre el futuro del crecimiento chino y, más importante, la deseabilidad y la viabilidad del crecimiento autoritario. Este crecimiento se ha convertido en una alternativa popular al consenso de Washington, que hace hincapié en la importancia de la liberalización del comercio y el mercado y de ciertas formas de reforma institucional para activar el crecimiento económico en zonas mucho menos desarrolladas del mundo. Aunque parte del atractivo del crecimiento autoritario llega como reacción al consenso de Washington, quizás su mayor encanto, sin duda, para los gobernantes que presiden las instituciones extractivas, es que les da carta blanca para mantener e incluso reforzar su control del poder y legitima su extracción. Tal y como destaca nuestra teoría, sobre todo en sociedades que han experimentado algún grado de centralización estatal, este tipo de crecimiento bajo instituciones extractivas es posible y puede incluso ser el escenario más probable para muchos países, desde Camboya y Vietnam hasta Burundi, Etiopía y Ruanda. No obstante, también implica que, como todos los ejemplos de crecimiento bajo instituciones políticas extractivas, no se podrá mantener. En el caso de China, el proceso de crecimiento basado en actualización, importación de tecnología extranjera y exportación de productos de manufactura de gama baja es probable que continúe algún tiempo. Sin embargo, también es probable que el crecimiento chino acabe, sobre todo una vez que China logre el nivel de vida de un país de renta media. El panorama más probable podría ser que el Partido Comunista Chino y la élite económica china cada vez más poderosa consigan mantener su estrecho control del poder en las décadas siguientes. En este caso, la historia y nuestra teoría sugieren que el crecimiento con destrucción creativa y la innovación verdadera no llegarán y los índices de crecimiento espectaculares de China se evaporarán lentamente. No obstante, este resultado no está predeterminado, ni mucho menos. Se puede evitar si China hace la transición a instituciones políticas inclusivas antes de que su crecimiento bajo instituciones extractivas alcance su límite. Sin embargo, como veremos más adelante, hay pocas razones para esperar que una transición de China hacia instituciones políticas más inclusivas sea probable o que tenga lugar automáticamente y sin dolor.
Algunas voces dentro del propio Partido Comunista Chino reconocen los peligros del futuro próximo y están lanzando la idea de que es necesario efectuar una reforma política, es decir, una transición a instituciones políticas más inclusivas, para usar nuestra terminología. El poderoso primer ministro Wen Jiabao recientemente ha alertado del peligro de que el crecimiento económico se vea obstaculizado a menos de que se ponga en marcha una reforma política. Consideramos que el análisis de Wen es profético, aunque algunas personas duden de su sinceridad. No obstante, muchas voces en Occidente no están de acuerdo con los pronunciamientos de Wen porque consideran que China revela un camino alternativo al crecimiento económico sostenido bajo el autoritarismo en lugar de bajo instituciones políticas y económicas inclusivas. Pero se equivocan. Ya hemos visto las destacadas raíces del éxito chino. Un cambio radical en las instituciones económicas lejos de las rígidamente comunistas y hacia instituciones que proporcionan incentivos para comerciar y aumentar la productividad. Visto desde esta perspectiva, no hay nada fundamentalmente diferente entre la experiencia de China y la de los países que han logrado alejarse de instituciones económicas extractivas y dirigirse hacia instituciones económicas inclusivas, también cuando esto se efectúa bajo instituciones políticas extractivas, como en el caso chino. Por lo tanto, China ha logrado un crecimiento económico no gracias a sus instituciones políticas extractivas, sino a pesar de ellas. El éxito de su experiencia de crecimiento durante las 3 últimas décadas se debe a un cambio radical al pasar de instituciones económicas extractivas a unas instituciones económicas significativamente más inclusivas, que se hizo más difícil, no más fácil, por la presencia de instituciones políticas extractivas altamente autoritarias. Un tipo de apoyo distinto del crecimiento autoritario reconoce su naturaleza poco atractiva, pero afirma que el autoritarismo es solamente una etapa pasajera. Esta idea procede de una de las teorías clásicas de la sociología política, la teoría de la modernización, formulada por Simon Martin Lipset, que defiende que todas las sociedades, cuando crecen, se dirigen a una existencia más moderna, desarrollada y civilizada y, en particular, hacia la democracia. Muchos defensores de esta teoría también afirman que, igual que ocurre con la democracia, las instituciones inclusivas aparecerán como consecuencia del proceso de crecimiento. Además, aunque la democracia no sea sinónimo de contar con instituciones políticas inclusivas, las elecciones regulares y la competencia política relativamente sin barreras es probable que aporten el desarrollo de instituciones políticas inclusivas. Distintas versiones de la teoría de la modernización también afirman que la mano de obra con estudios también conducirá de forma natural a la democracia y a mejores instituciones. En una versión algo posmoderna de la teoría de la modernización, el columnista de The New York Times Thomas Friedman llegó a sugerir que, cuando un país tiene suficientes McDonald's, aparecen sin duda la democracia y las instituciones. Todo esto ofrece una perspectiva optimista. Durante los 60 últimos años, la mayoría de los países, incluso los que tienen instituciones extractivas, han experimentado cierto crecimiento y han sido testigos de aumentos notables en el logro educativo de su mano de obra. Así, mientras sus rentas y sus niveles educativos continúan aumentando, de uno u otro modo, deberían surgir todas las demás cosas positivas, como democracia, derechos humanos, libertades civiles y derechos de propiedad seguros. La teoría de la modernización tiene un amplio seguimiento tanto dentro como fuera del ámbito académico. Las recientes actitudes estadounidenses frente a China, por ejemplo, han estado marcadas por esta teoría. George H. W. Bush resumió la política estadounidense hacia la democracia china como comercia libremente con China y el tiempo se pondrá de nuestro lado. La idea era que mientras China comerciara libremente con Occidente crecería, y que este crecimiento aportaría democracia y mejores instituciones a China, tal y como predecía la teoría de la modernización. Sin embargo, el rápido aumento del comercio entre Estados Unidos y China desde mediados de los 80 ha hecho poco por la democracia china y la integración incluso más estrecha, que es probable que llegue durante la próxima década, hará igualmente poco. Muchos otros autores, basándose en la teoría de la modernización, también se mostraban optimistas sobre el futuro de la sociedad iraquí y la democracia tras la invasión liderada por Estados Unidos. A pesar de sus desastrosos resultados económicos bajo el régimen de Saddam Hussein, Irak no era tan pobre en el año 2002 como muchos países del África subsahariana, y tenía una población comparativamente bien formada, así que se consideró que estaba maduro para el desarrollo de la democracia y las libertades civiles, e incluso quizá para lo que describiríamos como pluralismo. Estas esperanzas quedaron rápidamente frustradas cuando el caos y la guerra civil asolaron a la sociedad iraquí.
La teoría de la modernización es incorrecta y poco útil para pensar cómo abordar los problemas centrales de las instituciones extractivas de las naciones que fracasan. La prueba más sólida a favor de la teoría de la modernización es que los países ricos son los que tienen regímenes democráticos, respetan los derechos humanos y civiles, disfrutan de mercados que funcionan y, en general, de instituciones económicas inclusivas. Sin embargo, interpretar que esta asociación apoya la teoría de la modernización es pasar por alto el efecto principal de las instituciones políticas y económicas inclusivas sobre el crecimiento económico. Como hemos comentado a lo largo del libro, son las sociedades con instituciones inclusivas las que han crecido durante los últimos 300 años y las que se han hecho relativamente ricas hoy en día. El hecho de que esto explique lo que vemos a nuestro alrededor es evidente si observamos los hechos de una forma ligeramente distinta. Mientras los países que han construido instituciones políticas y económicas inclusivas durante los últimos siglos han logrado un crecimiento económico sostenido, los regímenes autoritarios que han crecido más rápidamente durante los últimos 60 o 100 años, al contrario de lo que afirmaría la teoría de la modernización de Lipset, no han pasado a ser más democráticos. Y, de hecho, esto no es de extrañar. El crecimiento bajo instituciones extractivas es posible precisamente porque no implica necesaria ni automáticamente la desaparición de esas mismas instituciones. De hecho, se genera a menudo porque los que controlan las instituciones extractivas ven el crecimiento económico no como una amenaza, sino como un apoyo para su régimen, como ha hecho el Partido Comunista Chino desde los 80. Tampoco es de extrañar que el crecimiento generado por aumentos del valor de los recursos naturales de una nación, como Gabón, Rusia, Arabia Saudí y Venezuela, es poco probable que conduzca a una transformación fundamental de estos regímenes autoritarios hacia instituciones inclusivas. La historia es todavía menos generosa con la teoría de la modernización. Muchos países relativamente prósperos han sucumbido y apoyado dictaduras represivas e instituciones extractivas. Tanto Alemania como Japón estuvieron entre los países más ricos e industrializados del mundo en la primera mitad del siglo XX, y tenían ciudadanos comparativamente bien formados. Esto no impidió el surgimiento del Partido Nacional Socialista en Alemania, ni de un régimen militarista en expansión territorial a través de la guerra en Japón, lo que hizo que tanto las instituciones políticas como las económicas dieran un giro radical hacia instituciones extractivas. Argentina también era uno de los países más ricos del mundo en el siglo XIX, tan rico más que Gran Bretaña, porque era el beneficiario del boom de recursos mundial. Además, tenía la población mejor formada de América Latina. Sin embargo, la democracia y el pluralismo seguramente no tuvieron más éxito en Argentina que en gran parte del resto de América Latina. Había un golpe de Estado tras otro, y, como vimos en el capítulo 11, incluso los líderes elegidos democráticamente actuaron como dictadores depredadores. Ni siquiera más recientemente se han producido avances significativos hacia las instituciones económicas inclusivas, y, como vimos en el capítulo 13, los gobiernos argentinos del siglo XXI todavía pueden expropiar la riqueza de sus ciudadanos con impunidad. Todo lo anterior señala varias ideas importantes. Primera, el crecimiento bajo instituciones políticas extractivas y autoritarias en China, aunque es probable que continúe durante algún tiempo más, no se traducirá en un crecimiento sostenido, apoyado por instituciones económicas realmente inclusivas y destrucción creativa. Segunda, al contrario de lo que afirma la teoría de la modernización, no deberíamos contar con que el crecimiento autoritario conduzca a la democracia o a instituciones políticas inclusivas. China, Rusia y otros regímenes autoritarios que experimentan actualmente cierto crecimiento, es probable que alcancen los límites del crecimiento extractivo antes de transformar sus instituciones políticas para que sean más inclusivas y, de hecho, posiblemente antes de que haya algún deseo entre la élite de dichos cambios o alguna fuerte oposición que la obligue a hacerlo. Tercera, el crecimiento autoritario no es ni deseable ni viable a largo plazo, y, en consecuencia, no debería recibir el apoyo de la comunidad internacional como modelo para los países de América Latina, Asia y el África subsahariana, aunque sea un camino que muchas naciones elegirán precisamente porque a veces es coherente con los intereses de las élites políticas y económicas que las dominan. Subtítulo: La prosperidad no se puede diseñar. A diferencia de la teoría que hemos desarrollado en este libro, la hipótesis de la ignorancia aporta fácilmente una sugerencia sobre cómo solucionar el problema de la pobreza.
Si la ignorancia nos ha conducido aquí, la ilustración y la información de los líderes y los diseñadores de políticas nos pueden sacar de esta situación, y deberíamos ser capaces de diseñar prosperidad en el mundo, proporcionando el asesoramiento adecuado y convenciendo a los políticos de lo que es buena economía. En el capítulo 2, cuando comentamos esta hipótesis, explicamos que la experiencia del primer ministro de Ghana, Kofi Busia, a principios de los 70, subrayó el hecho de que el obstáculo principal para la adopción de políticas que redujeran el fracaso de los mercados y que fomentaran el crecimiento económico no es la ignorancia de los políticos, sino los incentivos y las limitaciones a los que se enfrentan las instituciones políticas y económicas de sus sociedades. Sin embargo, la hipótesis de la ignorancia todavía es la que predomina en los círculos de formulación de políticas occidentales, que, casi excluyendo todo lo demás, se centran en cómo diseñar la prosperidad. Estos intentos de diseño son de dos tipos. El primero, a menudo defendido por organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, reconoce que el desarrollo insuficiente está causado por malas instituciones y políticas económicas, y entonces propone una lista de mejoras que intentan estas organizaciones internacionales para inducir a que estos países pobres las adopten. El Consenso de Washington forma una de estas listas. Estas mejoras se centran en cosas razonables como la estabilidad macroeconómica y objetivos macroeconómicos aparentemente atractivos, como la reducción del tamaño del sector gubernamental, tipos de cambios flexibles y liberalización de las cuentas del capital. También se centran en objetivos más microeconómicos, como privatizaciones, mejoras en la eficiencia de la oferta de servicios públicos y quizá también sugerencias sobre cómo mejorar el funcionamiento del Estado en sí, destacando las medidas anticorrupción. Aunque por sí solas muchas de estas reformas serían razonables, el enfoque de las organizaciones internacionales de Washington, Londres, París y otros lugares todavía está inmerso en una perspectiva incorrecta que no reconoce el papel de las instituciones políticas y los límites que éstas imponen en la formulación de políticas. Los intentos de las instituciones internacionales de diseñar el crecimiento económico intimidando verbalmente a los países pobres para que adopten políticas e instituciones mejores no tienen éxito porque no se producen en el contexto de una explicación de por qué las instituciones y políticas malas están ahí ya para empezar, excepto la de que los líderes de los países pobres son ignorantes. La consecuencia es que las políticas no se adoptan ni se implantan, o se implantan solamente de nombre. Por ejemplo, muchas economías en el mundo que implantan ostensiblemente dichas reformas, sobre todo en América Latina, se estancaron a lo largo de los 80 y los 90. En realidad, dichas reformas se impusieron sobre estos países en contextos en los que la política continuó de la forma habitual. De ahí que, incluso cuando se adoptaron reformas, su objetivo fuera modificado o los políticos utilizaran otras formas de mitigar su impacto. Todo esto queda ilustrado por la implantación de una de las recomendaciones clave de las instituciones internacionales destinadas a lograr estabilidad macroeconómica, la independencia del Banco Central. Esta recomendación o bien fue implantada en teoría pero no en la práctica, o bien fue minada por el uso de otros instrumentos políticos. En principio, era bastante razonable. Muchos políticos del mundo gastaban más de lo que ingresaban en concepto de impuestos y, en consecuencia, obligaban a sus bancos centrales a compensar la diferencia imprimiendo dinero. La inflación resultante creaba inestabilidad e incertidumbre. La teoría era que los bancos centrales independientes, como el Bundesbank alemán, resistirían la presión política y pondrían un límite a la inflación. El presidente de Zimbabue, Mugabe, decidió hacer caso al asesoramiento internacional. Declaró la independencia del Banco Central de Zimbabue en 1995. Antes de hacerlo, la tasa de inflación del país rondaba el 20%. En el año 2002, había alcanzado el 140%, en 2003, casi el 600%, en 2007, el 66.000%, y en 2008, el 230 millones%. Evidentemente, en un país en el que el presidente gana la lotería, capítulo 13, nadie debería extrañarse de que aprobar una ley que haga que el Banco Central sea independiente no signifique nada. El gobernador del Banco Central de Zimbabue probablemente sabía que su homólogo de Sierra Leona había caído desde la azotea del edificio del Banco Central cuando mostró su desacuerdo con Seaka Stevens, capítulo 12. Fuera un independiente, cumplir las exigencias del presidente fue la opción prudente para su salud personal, aunque no lo fuera para la salud de la economía. Pero no todos los países son como Zimbabue. En Argentina y Colombia, los bancos centrales también pasaron a ser independientes en los 90, y, de hecho, hicieron su trabajo de reducir la inflación.
Sin embargo, como en ninguno de los dos países había cambiado la política, las élites políticas podían utilizar otras formas para comprar votos, mantener sus intereses y recompensarse a sí mismos y a sus partidarios. Como no podían hacerlo ya imprimiendo dinero, tenían que utilizar otra forma. En ambos países, la introducción de la independencia del Banco Central coincidió con una gran expansión del gasto gubernamental, financiado en gran medida a través de préstamos. El segundo enfoque para diseñar la prosperidad está mucho más de moda hoy en día. Reconoce que no hay soluciones fáciles para que una nación pase de la pobreza a la prosperidad de la noche a la mañana, ni siquiera en el transcurso de varias décadas. Afirma que existen muchos fallos del micromercado que se pueden corregir con un buen asesoramiento y que la prosperidad se logrará si los diseñadores de políticas aprovechan estas oportunidades que, de nuevo, se pueden lograr con la ayuda y la visión de economistas y otras personas. Según este enfoque, los pequeños fallos del mercado están en todas partes en los países pobres. Por ejemplo, en su sistema educativo, en la atención sanitaria y en la organización de sus mercados. Sin duda, es cierto. No obstante, el problema es que estos pequeños fallos del mercado pueden ser solamente la punta del iceberg, el síntoma de problemas con raíces más profundas en una sociedad que funciona bajo instituciones extractivas. Del mismo modo que no es una casualidad que los países pobres tengan políticas macroeconómicas malas, no es casualidad que sus sistemas educativos no funcionen bien. Estos fracasos del mercado puede que no se deban solamente a la ignorancia. Los burócratas y los diseñadores de políticas que se supone que actúan ofreciendo un asesoramiento bien intencionado pueden ser una gran parte del problema, y los muchos intentos de rectificar estas ineficiencias pueden fracasar precisamente porque los que están al mando no abordan las causas institucionales de la pobreza. Estos problemas quedan ilustrados por la intervención diseñada por la organización no gubernamental, ONG, Seva Mandir para mejorar la asistencia sanitaria en el estado de Rajasthan en la India. La historia de la atención sanitaria en la India está llena de fracasos e ineficiencias arraigados. La sanidad que proporciona el gobierno es como mínimo en teoría barata, está ampliamente disponible y, en general, el personal está cualificado. Sin embargo, ni siquiera los indios más pobres utilizan los centros sanitarios del gobierno y optan por los centros privados, que son mucho más caros, no están regulados y, en ocasiones, incluso son eficientes. Esta situación no se debe a ningún tipo de irracionalidad, sino que la gente no puede obtener ninguna atención en los centros del gobierno, porque el absentismo es una plaga. Si un indio visitara su centro dirigido por el gobierno, aparte de no encontrar personal de enfermería, probablemente ni siquiera podría entrar en el edificio, porque los centros sanitarios están cerrados la mayor parte del tiempo. En 2006, Seva Mandir, junto con un grupo de economistas, diseñó un plan de incentivos para fomentar que el personal de enfermería acudiera a su puesto de trabajo en Udaipur, un distrito de Rajasthan. La idea era sencilla. La ONG Seva Mandir introdujo relojes para el control de asistencia que indicarían la fecha y las horas en las que dicho personal estaba en el centro sanitario. Se suponía que ficharían 3 veces al día, para garantizar que llegaban a tiempo, estaban allí y se iban a la hora. Si aquel plan funcionaba, y aumentaba la calidad y la cantidad de la asistencia sanitaria, sería un ejemplo sólido de la teoría de que había soluciones sencillas a problemas clave de desarrollo. En este caso, la intervención reveló algo distinto. Poco después de implantar el programa, hubo un aumento fuerte de la asistencia. Sin embargo, duró muy poco. En poco más de un año, la Administración de Salud local del distrito destruyó deliberadamente el plan de incentivos introducido por Seva Mandir. El absentismo volvió al nivel habitual, pero hubo un notable aumento de los días exentos que significaban que el personal de enfermería no estaba, pero que la Administración de Salud local lo aprobaba oficialmente. Además, hubo un aumento considerable de los problemas de las máquinas, ya que se rompían los relojes para el control de asistencia. Seva Mandir no pudo reemplazarlos porque los ministros de salud locales no cooperaban. Obligar al personal de enfermería a fichar 3 veces al día no parece una idea muy innovadora. De hecho, es algo que se hace en todo el sector, incluso en la India, y seguro que se les ocurrió a los administradores de salud como posible solución a sus problemas. Por lo tanto, parece poco probable que la ignorancia de un plan de incentivos tan sencillo fuera lo que les impidiera utilizarlo. Lo que ocurrió durante el programa simplemente lo confirmó. Los administradores de salud sabotearon el programa, porque estaban confabulados con el personal de enfermería y eran cómplices de los problemas endémicos de absentismo.
No querían un plan de incentivos que obligara al personal a acudir a su puesto y reducir su sueldo en caso de absentismo. Lo que muestra este caso es una microversión de la dificultad de implantar cambios significativos cuando las instituciones en sí son la causa de los problemas. En este caso, no fueron políticos corruptos ni empresas poderosas los que perjudicaban la reforma institucional, sino la administración de salud local y el personal de enfermería que pudo sabotear el plan de incentivos de Seva Mandir y los economistas de desarrollo. Este ejemplo sugiere que muchos de los fracasos de micromercado, que son aparentemente fáciles de resolver, pueden ser ilusorios. La estructura institucional que crea fracasos del mercado también impedirá la implantación de intervenciones para mejorar incentivos en el micronivel. Intentar diseñar prosperidad sin abordar la raíz de la causa de los problemas, instituciones extractivas y la política que las mantiene en vigor, es poco probable que dé frutos. Subtítulo: El fracaso de la ayuda exterior. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 de Al-Qaeda, las fuerzas dirigidas por Estados Unidos rápidamente derrocaron al represivo régimen talibán de Afganistán, que cobijaba y se negaba a entregar a miembros clave de esta organización. El acuerdo de Bonn de diciembre de 2001 entre líderes de los antiguos mujahidines afganos, que habían cooperado con las fuerzas de Estados Unidos, y miembros clave de la diáspora afgana, entre los que se incluía Hamid Karzai, creó un plan para el establecimiento de un régimen democrático. Un primer paso fue la Gran Asamblea Nacional, la Loya Jirga, que eligió a Karzai para liderar el gobierno provisional. Las cosas iban mejorando para Afganistán. La mayoría del pueblo afgano deseaba dejar a los talibanes atrás. La comunidad internacional pensaba que lo único que necesitaba Afganistán en ese momento era una gran infusión de ayuda exterior. Al cabo de poco tiempo, los representantes de las Naciones Unidas y varias ONG líderes llegaron a Kabul, la capital del país. Lo que ocurrió después no debería de haber sido una sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta el fracaso de la ayuda exterior a los países pobres y los estados fracasados de las últimas 5 décadas. Fuera sorpresa o no, se repitió el ritual habitual. Decenas de trabajadores de la ayuda y su entorno llegaron a la ciudad con sus jets privados. Acudieron ONG de todo tipo que iban a seguir sus propios planes, y se iniciaron conversaciones de alto nivel entre gobiernos y delegaciones de la comunidad internacional. Miles de millones de dólares llegaban entonces a Afganistán. Sin embargo, poco de esto se utilizó para construir infraestructuras, escuelas u otros servicios públicos esenciales para el desarrollo de instituciones inclusivas o incluso para restaurar la ley y el orden. Aunque gran parte de la infraestructura seguía totalmente desintegrada, el primer tramo del dinero se utilizó para encargar una línea aérea para transportar a los miembros de la ONU y a otros agentes internacionales. Después, necesitaron choferes e intérpretes, así que contrataron a algunos burócratas y a los profesores de las escuelas afganas que quedaban y que hablaban inglés para que los llevaran y los guiaran, pagándoles cifras que multiplicaban varias veces los sueldos afganos de ese momento. Como los pocos burócratas cualificados cambiaron de trabajo para dar servicio a la comunidad de ayuda exterior, la ayuda, en lugar de construir infraestructura en Afganistán, empezó perjudicando al Estado afgano al que se suponía que iban a desarrollar y reforzar. Los habitantes de un distrito remoto del Valle Central de Afganistán oyeron un anuncio radiofónico sobre un programa multimillonario de dólares para restaurar los refugios de su zona. Al cabo de algún tiempo, llegaron unas cuantas vigas de madera, transportadas por el cártel de camiones de Ismail Khan, un famoso antiguo señor de la guerra miembro del gobierno afgano. Sin embargo, eran demasiado grandes para poder tener algún uso útil en el distrito, así que los habitantes los destinaron al único uso posible: leña. ¿Qué pasó con los millones de dólares prometidos a sus habitantes? Del dinero prometido, el 20% fue a parar a los gastos de la Oficina Central de las Naciones Unidas en Ginebra. El resto fue subcontratado a una ONG, que tomó otro 20% para sus propios gastos de la oficina central en Bruselas, y así sucesivamente. También había 3 abogados y cada uno se quedó aproximadamente otro 20% de lo que quedaba. El poco dinero que llegó a Afganistán se utilizó para comprar comida a la parte occidental de Irán, y gran parte de esto fue pagado al cártel de camiones de Ismail Khan para cubrir los precios inflados del transporte. Fue una especie de milagro que aquellas vigas demasiado grandes incluso llegaran al pueblo. Lo que ocurrió en el Valle Central de Afganistán no es un incidente aislado. Muchos estudios estiman que solamente entre el 10 o, como máximo, el 20% de la ayuda alguna vez llega a su objetivo. Existen docenas de investigaciones por fraude a oficiales locales y de la ONU por desviar dinero de las ayudas.
Sin embargo, la mayor parte del dinero desperdiciado que resulta de la ayuda exterior no es fraude, sino solamente incompetencia o, incluso peor, algo habitual para las organizaciones de ayuda. La experiencia afgana con la ayuda, de hecho, fue probablemente un éxito limitado en comparación con otros casos. A lo largo de las últimas 5 décadas, se han pagado cientos de miles de millones de dólares a gobiernos de todo el mundo como ayuda al desarrollo. Gran parte de esto se ha desperdiciado en gastos generales y corrupción, igual que en el caso de Afganistán. O, peor, gran parte del dinero fue a parar a dictadores como Mobutu, que dependían de la ayuda exterior de sus patrones occidentales para comprar apoyo de sus clientes para reforzar su régimen y enriquecerse. La situación en gran parte del África subsahariana era similar. La ayuda humanitaria para el alivio temporal en tiempos de crisis, por ejemplo, recientemente, en Haití y Pakistán, sin duda ha sido más útil, aunque para hacerla llegar a su destino también se haya topado con problemas similares. A pesar de este historial poco favorecedor de la ayuda al desarrollo, la ayuda exterior es una de las políticas más populares que los gobiernos occidentales, las organizaciones internacionales como la ONU y organizaciones no gubernamentales de distintos tipos recomiendan como forma de combatir la pobreza en el mundo. Y, evidentemente, el ciclo del fracaso de la ayuda exterior se repite sin cesar. La idea de que los países occidentales ricos deban proporcionar grandes cantidades de ayuda al desarrollo para resolver el problema de la pobreza en el África subsahariana, el Caribe, América Central y el sur de Asia se basa en una comprensión incorrecta de las causas de la pobreza. Países como Afganistán son pobres debido a sus instituciones extractivas, que dan como resultado la inexistencia de derechos de propiedad, ley y orden o buenos sistemas legales, y que conducen al dominio asfixiante de la vida política y económica ejercido por las élites nacionales e, incluso, locales. Los mismos problemas institucionales significan que la ayuda exterior será inefectiva, ya que será saqueada y es poco probable que llegue a donde se supone que debe llegar. En el peor de los casos, mantendrá los regímenes que están en la misma raíz de los problemas de estas sociedades. Si el crecimiento económico sostenido depende de instituciones inclusivas, dar ayuda a regímenes que presiden con instituciones extractivas no puede ser la solución. Esto no significa negar que, más allá de la ayuda humanitaria, existe un bien considerable procedente de los programas específicos de ayuda que construyen escuelas en zonas en las que no existían y que pagan a profesores que, de otro modo, no recibirían ningún sueldo. De hecho, gran parte de la ayuda comunitaria enviada a Kabul hizo poco para mejorar la vida de los afganos corrientes, pero se han producido éxitos notables en la construcción de escuelas, sobre todo para niñas, que estaban totalmente excluidas de la educación durante el dominio talibán e incluso antes. Una solución, que recientemente se ha hecho muy popular, en parte porque se reconoce que está relacionada con la prosperidad e incluso con el envío de ayuda, es hacer que la ayuda sea condicional. Según este enfoque, la ayuda exterior continuada debería depender de que los gobiernos que la reciben cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, liberalizar mercados o avanzar hacia la democracia. La administración de George W. Bush dio el paso más grande en este tipo de ayuda condicional a partir de las cuentas del desafío del milenio, Millennium Challenge Accounts, que hicieron que los pagos de ayuda futura dependieran de mejoras cuantitativas en varias dimensiones de desarrollo político y económico. Sin embargo, la efectividad de la ayuda condicional no parece mejor que la de tipo incondicional. Los países que no cumplen estas condiciones normalmente reciben tanta ayuda como los que sí las cumplen, por una simple razón: tienen una mayor necesidad de ayuda humanitaria o para el desarrollo. Y, de forma bastante previsible, la ayuda condicional parece tener poco efecto en las instituciones de una nación. Al fin y al cabo, habría sido bastante sorprendente que alguien como Siaka Stevens en Sierra Leona y Mobutu en el Congo de repente empezara a desmantelar las instituciones extractivas de las que depende solamente por un poco más de ayuda exterior. Incluso en el África subsahariana, donde la ayuda exterior es una parte significativa del presupuesto total de muchos gobiernos, y después de las cuentas del desafío del milenio, que aumentaron el alcance de la condicionalidad, la cantidad de ayuda exterior adicional que un dictador puede obtener perjudicando su propio poder es reducida y no merece la pena poner en peligro su dominio continuado sobre el país ni su vida. Sin embargo, todo esto no implica que la ayuda exterior, excepto la de tipo humanitario, deba cesar. Poner fin a la ayuda exterior es poco práctico y probablemente conduciría a un mayor sufrimiento humano.
Es poco práctico porque a los ciudadanos de muchos países occidentales los preocupa y los hace sentir culpables los desastres económicos y humanos del mundo, y la ayuda exterior les hace creer que se está haciendo algo para combatir los problemas. Aunque no sea algo muy efectivo, su deseo de ayudar continuará, igual que la ayuda exterior. El enorme complejo de las organizaciones internacionales y las ONG también demandará y movilizará ininterrumpidamente recursos para garantizar la continuación del statu quo. Además, sería cruel cortar la ayuda que se da a los países más necesitados. Sí, gran parte de esta ayuda se desperdicia, pero, si de cada dólar que se da a la ayuda, 10 centavos llegan a las personas más pobres del mundo, son 10 centavos más de lo que tenían antes para aliviar la pobreza más abyecta, y sigue siendo mejor que nada. Hay dos lecciones importantes que aprender. La primera es que la ayuda exterior no es un medio muy efectivo de abordar el fracaso de los países del mundo hoy en día. Todo lo contrario. Los países necesitan instituciones políticas y económicas inclusivas para romper el ciclo de la pobreza. La ayuda exterior normalmente puede hacer poco en este aspecto, y, sin duda, no de la forma en la que está organizada actualmente. Reconocer las raíces de la desigualdad y la pobreza del mundo es importante precisamente para no depositar nuestras esperanzas en falsas promesas. Como estas raíces descansan en instituciones, la ayuda exterior, dentro del marco de las instituciones de los países receptores, hará poco para estimular un crecimiento sostenido. La segunda lección es que, como el desarrollo de instituciones políticas y económicas inclusivas es clave, utilizar los flujos existentes de ayuda exterior como mínimo en parte para facilitar este desarrollo sería útil. Como vimos, la condicionalidad no es la respuesta aquí, ya que exige que los gobernantes existentes hagan concesiones. En su lugar, quizás se debería estructurar la ayuda exterior para que su uso y administración integrara en el proceso de toma de decisiones a los grupos y los líderes que, de otra forma, quedarían excluidos del poder. Además, se debería otorgar poder a un amplio segmento de la población. Así, se lograría una perspectiva mejor. Subtítulo: La cesión de poderes. El 12 de mayo de 1978 parecía que iba a ser un día normal en la fábrica de camiones de Scania en la ciudad de São Bernardo en el estado brasileño de São Paulo. Sin embargo, los trabajadores estaban agitados. Las huelgas estaban prohibidas en Brasil desde 1964, cuando los militares derrocaron al gobierno democrático del presidente João Goulart. No obstante, se acababa de conocer la noticia de que el gobierno había estado arreglando las cifras de inflación nacionales de forma que el aumento del coste de la vida se había subestimado. Cuando empezó el turno de las 7 de la mañana, los trabajadores dejaron sus herramientas. A las 8 de la mañana, Gilson Meneses, un organizador sindical que trabajaba en la fábrica, llamó al sindicato. El presidente de los trabajadores del metal de São Bernardo era un activista de 33 años llamado Luis Inácio Lula da Silva, conocido como Lula. A las 12, Lula estaba en la fábrica. Cuando la empresa le pidió que convenciera a los empleados para que volvieran al trabajo, se negó. La huelga de Scania fue la primera de una oleada de huelgas que recorrieron Brasil. Aparentemente, las habían originado los sueldos, pero, tal y como dijo Lula más tarde, creo que no podemos separar los factores económicos y los políticos. La lucha era por los sueldos, pero, al luchar por los sueldos, la clase trabajadora ganó una victoria política. El resurgimiento del movimiento obrero brasileño formaba parte de una reacción social mucho más amplia en una década y media de dominio militar. El intelectual de izquierda Fernando Henrique Cardoso, como Lula, destinado a convertirse en presidente de Brasil tras la recreación de la democracia, defendió en 1973 que la democracia se crearía en Brasil mediante la unión de los muchos grupos sociales que se oponían al poder militar. Dijo que lo que se necesitaba era una reactivación de la sociedad civil, las asociaciones profesionales, los sindicatos, las iglesias, las organizaciones de estudiantes, los grupos de estudio, los círculos de debate y los movimientos sociales. En otras palabras, una amplia coalición con el objetivo de recrear la democracia y cambiar la sociedad brasileña. La fábrica Scania anunció la formación de esta coalición. A finales de 1978, Lula propuso la idea de crear un nuevo partido político, el Partido de los Trabajadores. Iba a ser el partido no solamente de los sindicalistas. Lula insistió en que debía ser un partido para todos aquellos que trabajaban a cambio de un sueldo y para los pobres en general. Aquí, los intentos de los líderes de los sindicatos de organizar una plataforma política empezaron a unirse con la multitud de movimientos sociales que estaban surgiendo.
El 18 de agosto de 1979, se celebró una reunión en Sao Paulo para comentar la formación del Partido de los Trabajadores, que congregó a políticos de la antigua oposición, líderes de sindicatos, estudiantes, intelectuales y gente que representaban centenar de movimientos sociales distintos que habían empezado a organizarse en los 70 en Brasil. El Partido de los Trabajadores, creado en el restaurante São Judas Tadeu de São Bernardo en octubre de 1979, se convertiría en el representante de todos aquellos grupos tan distintos. El partido rápidamente empezó a beneficiarse de la apertura política que el poder militar concedía a regañadientes. En las elecciones locales de 1982, presentó candidatos por primera vez y ganó 2 veces la alcaldía. A lo largo de los 80, se recreó una democracia paulatinamente en Brasil. El Partido de los Trabajadores empezó a apoderarse cada vez de más gobiernos locales. En 1988, controlaba los gobiernos de 36 municipios, que incluían grandes ciudades como Sao Paulo y Porto Alegre. En 1989, en las primeras elecciones presidenciales libres desde el golpe militar, Lula ganó el 16% de los votos en la primera ronda como candidato del partido. En la segunda vuelta con Fernando Collor, ganó con el 44%. Al apoderarse de muchos gobiernos locales, algo que se aceleró en los 90, el Partido de los Trabajadores empezó a entrar en una relación simbiótica con muchos movimientos sociales locales. En Porto Alegre, la primera administración del Partido de los Trabajadores después de 1988 introdujo el presupuesto participativo, un mecanismo para llevar a los ciudadanos ordinarios a la formulación de las prioridades de gasto de la ciudad. Creó un sistema que se ha convertido en un modelo mundial para la responsabilidad y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y fue acompañado por enormes mejoras en los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudad. La estructura de gobernanza de éxito del partido a nivel local se tradujo en una mayor movilización política y mayor éxito a nivel nacional. Lula fue derrotado por Fernando Henrique Cardoso en las elecciones presidenciales de 1994 y 1998, pero salió elegido presidente de Brasil en 2002. El Partido de los Trabajadores está en el poder desde entonces. La formación de una amplia coalición en Brasil como resultado de la unión de varios movimientos sociales y la organización de la mano de obra tuvo un impacto notable en la economía brasileña. Desde 1990, el crecimiento económico ha sido rápido, y el porcentaje de población en la pobreza se redujo, pasando del 45 al 30% en 2006. La desigualdad, que había aumentado rápidamente bajo el control militar, se redujo de forma notable, sobre todo después de que el Partido de los Trabajadores llegara al poder, y ha habido una enorme expansión de la educación, gracias a la cual, la media de años de escolarización de la población aumentó de 6 en 1995 a 8 en 2006. Hoy en día, Brasil forma parte de los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Es el primer país latinoamericano que tiene peso en círculos diplomáticos internacionales. El ascenso de Brasil desde los 70 no fue diseñado por economistas de instituciones internacionales que daban instrucciones a los diseñadores de políticas brasileños sobre cómo crear mejores políticas o evitar los fallos de los mercados. No se logró con inyecciones de ayuda exterior. No fue el resultado natural de la modernización, sino la consecuencia de varios grupos de personas que construían valientemente instituciones inclusivas. Finalmente, estas condujeron a instituciones económicas más inclusivas. No obstante, la transformación brasileña, igual que la de Inglaterra en el siglo XVII, empezó con la creación de instituciones políticas inclusivas. Pero ¿cómo puede una sociedad construir instituciones políticas inclusivas? Como hemos visto, la historia está llena de ejemplos de movimientos de reforma que sucumbieron a la ley de hierro de la oligarquía y sustituyeron un grupo de instituciones extractivas por otras todavía más perjudiciales. Hemos visto que la Inglaterra de 1688, la Francia de 1789 y Japón durante la Restauración Meiji de 1868 iniciaron el proceso de forjado de instituciones políticas inclusivas con una revolución política. Sin embargo, estas revoluciones políticas en general crearon mucha destrucción y penurias, y su éxito dista mucho de estar asegurado. La revolución bolchevique anunciaba su objetivo de sustituir el sistema económico explotador de la Rusia zarista por otro más justo y eficiente que aportaría libertad y prosperidad a millones de rusos. Desgraciadamente, el resultado fue el opuesto, y hubo instituciones extractivas mucho más represivas que sustituyeron a las del gobierno que derrocaron los bolcheviques. Las experiencias de China, Cuba y Vietnam fueron similares.
Muchas reformas teutono-comunistas no corrieron mejor suerte. Nasser prometió construir una sociedad moderna igualitaria en Egipto, pero esto solamente condujo al régimen corrupto de Hosni Mubarak, como vimos en el capítulo 13. Robert Mugabe era considerado por muchos un luchador por la libertad que eliminaría el régimen racista y enormemente extractivo de Ian Smith en Rodesia. No obstante, las instituciones de Zimbabue fueron igual de extractivas y su resultado económico, incluso peor que antes de la independencia. Lo que tienen en común las revoluciones políticas que lograron allanar el camino para instituciones más inclusivas y para cambios institucionales graduales en Norteamérica, en la Inglaterra del siglo XIX y en Botsuana después de la independencia, que también condujo a un refuerzo significativo de las instituciones políticas inclusivas, es que lograron conferir poder a una parte bastante amplia de la sociedad. El pluralismo, el fundamento de las instituciones políticas inclusivas, implica que el poder político esté ampliamente repartido en la sociedad, y para las instituciones extractivas que conceden el poder a una reducida élite, esto exige un proceso de cesión de poderes. Este hecho, como señalamos en el capítulo 7, es lo que diferencia la Revolución Gloriosa del derrocamiento de una élite por parte de otra. En el caso de la Revolución Gloriosa, las raíces del pluralismo estuvieron en el derrocamiento de Jacobo II por parte de una revolución política conducida por una amplia coalición formada por comerciantes, industriales, la gente e incluso miembros de la aristocracia inglesa que no estaban aliados con la corona. Como hemos visto, la Revolución Gloriosa se vio facilitada por la movilización y la cesión de poderes previos de una amplia coalición y, más importante, aquello, a su vez, condujo a la cesión adicional de poderes de un segmento aún más amplio de la sociedad de lo que hubo antes, aunque claramente este era mucho menos amplio que toda la sociedad de Inglaterra, continuaría estando lejos de ser una democracia real durante más de 200 años. Los factores que condujeron a la aparición de instituciones inclusivas en las colonias norteamericanas también fueron similares, como vimos en el primer capítulo. Una vez más, el camino que empezó en Virginia, Carolina, Maryland y Massachusetts y que condujo a la Declaración de Independencia y a la consolidación de las instituciones políticas inclusivas de Estados Unidos, fue una cesión de poderes para segmentos cada vez más amplios de la sociedad. La Revolución Francesa también es un ejemplo de cesión de poderes de un segmento más amplio de la sociedad, que se alzó contra el antiguo régimen en Francia y consiguió allanar el camino para un sistema político más pluralista. Sin embargo, la Revolución Francesa, especialmente el intervalo del terror bajo Robespierre, un régimen represivo y sanguinario, ilustra al mismo tiempo que el proceso de cesión de poderes también tiene muchos defectos. Finalmente, Robespierre y sus mandos jacobinos fueron rechazados y el legado más importante de la Revolución Francesa no fue la guillotina, sino las reformas de mayor alcance que implantó esta revolución en Francia y otros lugares de Europa. Existen muchos paralelismos entre estos procesos históricos de cesión de poderes y lo que ocurrió en Brasil a partir de los 70. Aunque una parte importante del Partido de los Trabajadores sea el movimiento sindicalista, ya desde su primera etapa líderes como Lula, junto con los muchos intelectuales y políticos de la oposición que dieron su apoyo al partido, intentaron convertirlo en una amplia coalición. Estos impulsos empezaron a fundirse con los movimientos sociales locales por todo el país, mientras el partido se hacía con el control de gobiernos locales, fomentando la participación cívica y causando una especie de revolución de la gobernanza en el país. En Brasil, a diferencia de la Inglaterra del siglo XVII o la Francia del cambio del siglo XVIII, no hubo una revolución radical que desencadenara el proceso de transformación de las instituciones políticas de un plumazo. Sin embargo, el proceso de cesión de poderes que se inició en las fábricas de São Bernardo fue efectivo en parte porque se tradujo en un cambio político fundamental a nivel nacional, por ejemplo, la transición desde el dominio militar hasta la democracia. Un hecho más importante fue que la cesión de poderes a nivel de las bases en Brasil garantizó que la transición a la democracia correspondiera a un movimiento hacia instituciones políticas inclusivas, por lo tanto, fue un factor clave en el surgimiento de un gobierno comprometido con los servicios públicos, la ampliación de la educación y unas reglas de juego realmente equitativas. Como hemos visto, el hecho de que exista democracia no supone necesariamente que haya pluralismo. El contraste entre el desarrollo de las instituciones pluralistas de Brasil y la experiencia venezolana es revelador en este contexto. Venezuela también hizo la transición a la democracia después de 1958, pero esto ocurrió sin cesión de poder a las bases y no creó un reparto pluralista del poder político.
Lo que sucedió fue que los políticos corruptos, las redes de clientelismo y los conflictos persistieron en Venezuela, y, en parte como resultado de ello, cuando los votantes fueron a las urnas, incluso estaban dispuestos a dar apoyo a déspotas en potencia como Hugo Chávez, y la causa más probable es que pensaran que solamente él podría hacer frente a las élites establecidas de Venezuela. Por consiguiente, Venezuela todavía languidece bajo instituciones extractivas, mientras que Brasil rompió el molde. ¿Qué se puede hacer para activar o quizás solamente facilitar el proceso de cesión de poder y, por lo tanto, el desarrollo de instituciones políticas inclusivas? Está claro que la respuesta sincera es que no existe una receta para construir dichas instituciones. Naturalmente, hay ciertos factores obvios que harían que el proceso de cesión de poder tuviera más probabilidades de despegar. Estos incluirían la presencia de cierto grado de orden centralizado para evitar que aparezcan movimientos sociales que desafíen a los regímenes existentes con la ausencia de ley. Algunas instituciones políticas preexistentes que introduzcan un mínimo de pluralismo, como las instituciones políticas tradicionales de Botsuana, de forma que se puedan formar coaliciones amplias y que éstas puedan perdurar, y la presencia de instituciones de la sociedad civil que puedan coordinar las demandas de la población para que los movimientos de la oposición no puedan ser fácilmente eliminados por las élites actuales, ni convertirse inevitablemente en un vehículo para que otro grupo tome el control de las instituciones extractivas existentes. Sin embargo, muchos de estos factores están predeterminados históricamente y cambian muy despacio. El caso brasileño ilustra cómo se pueden construir las instituciones de la sociedad civil y las organizaciones de partido asociadas desde cero, pero este proceso es lento y el éxito que pueda tener bajo distintas circunstancias no está claro. Existe otro actor, o conjunto de actores, que puede tener un papel transformador en el proceso de cesión de poderes: los medios de comunicación. La cesión de poder de la sociedad en general es difícil de coordinar y mantener sin una información amplia sobre si existen abusos políticos y económicos por parte de quienes están en el poder. En el capítulo 11, vimos el papel que ejercen los medios de comunicación a la hora de informar al público y de coordinar sus demandas contra las fuerzas que minaban las instituciones inclusivas en Estados Unidos. Los medios de comunicación también pueden tener un papel clave a la hora de canalizar la cesión de poder de un amplio segmento de la sociedad en reformas políticas más duraderas, de nuevo, como ilustra nuestro análisis del capítulo 11, sobre todo en el contexto de la democratización británica. Los panfletos y los libros que informaban y motivaban a las personas tuvieron un papel importante durante la Revolución Gloriosa de Inglaterra, la Revolución Francesa y la marcha hacia la democracia del siglo XIX británica. También los medios de comunicación, sobre todo las formas nuevas, basadas en avances en la tecnología de la información y la comunicación, como blogs, chats anónimos, Facebook y Twitter, fueron cruciales para la oposición iraní contra las elecciones fraudulentas de Ahmadinejad de 2009 y la represión posterior, y parecen tener un papel crucial similar en las protestas de la primavera árabe que continúan mientras este manuscrito llega a su fin. Los regímenes autoritarios a menudo son conscientes de la importancia de los medios de comunicación libres, y hacen lo posible para luchar en su contra. Un ejemplo extremo de esto es el gobierno de Alberto Fujimori en Perú. A pesar de que, originalmente, fue elegido por vías democráticas, al cabo de poco tiempo estableció un régimen dictatorial en el país, montando un golpe de Estado mientras aún ocupaba el cargo en 1992. Después, a pesar de que continuaran celebrándose elecciones, Fujimori construyó un régimen corrupto y gobernó a través de represión y sobornos. Para ello, confió fuertemente en su mano derecha, Vladimiro Montesinos, que dirigía el poderoso Servicio de Inteligencia Nacional de Perú. Montesinos también era un hombre organizado, así que guardaba buenos registros de cuánto pagaba la administración a los distintos individuos para comprar su lealtad, incluso grabando en vídeo muchos actos reales de soborno. Había una lógica detrás de esto. Además de tener un mero registro, la grabación era una prueba que garantizaba que los cómplices fueran considerados tan culpables como Fujimori y Montesinos. Tras la caída del régimen, estas grabaciones fueron a parar manos de los periodistas y las autoridades. Las cantidades revelan el valor de los medios de comunicación para una dictadura. Un juez del Tribunal Supremo costaba entre $5.000 y $10.000 al mes, y los políticos del mismo partido o de otros recibían cantidades similares. Sin embargo, para los periódicos y las cadenas de televisión, las cantidades eran millonarias. Fujimori y Montesinos pagaron $9 millones en una ocasión y más de $10 millones en otra para controlar las cadenas de televisión.
Pagaron más de $1 millón a uno de los periódicos principales y a otros periódicos cantidades que oscilaban entre $3.000 y $8.000 por titular. Fujimori y Montesinos pensaban que controlar a los medios de comunicación era mucho más importante que controlar a los políticos y los jueces. Uno de los secuaces de Montesinos, el general Bello, lo resumió en uno de los vídeos al afirmar: si no controlamos la televisión, no hacemos nada. Las instituciones extractivas actuales de China también dependen crucialmente del control por parte de las autoridades chinas de los medios de comunicación, que, como hemos visto, ha pasado a ser terriblemente sofisticado. Tal y como resumió un comentarista chino, para conservar el liderazgo del partido en la reforma política, se deben seguir 3 principios. El partido debe controlar las Fuerzas Armadas, el partido debe controlar a los dirigentes, y el partido debe controlar las noticias. Sin embargo, es evidente que los medios de comunicación libres y las nuevas tecnologías de la comunicación solamente pueden ayudar de forma marginal, proporcionando información y coordinando las demandas y las acciones de quienes rivalizan por instituciones más inclusivas. Su ayuda se traducirá en un cambio significativo solamente cuando un segmento amplio de la sociedad se movilice y se organice para afectar al cambio político y no lo haga por razones sectarias ni para tomar el control de las instituciones extractivas, sino para transformar las instituciones extractivas en unas más inclusivas. La posibilidad de que este proceso se ponga en marcha y abra la puerta a una mayor cesión de poderes, y, finalmente, a una reforma política duradera, dependerá, como hemos visto en muchos ejemplos, de la historia de las instituciones políticas y económicas, de muchas pequeñas diferencias que importan y del propio devenir circunstancial de la historia. Agradecimientos. Este libro es la culminación de 15 años de investigación en colaboración y, en el camino, hemos acumulado muchas deudas prácticas e intelectuales. Nuestra mayor deuda es con nuestro colaborador a largo plazo Simon Johnson, que fue coautor de muchos de los documentos científicos clave que marcaron nuestra comprensión del desarrollo económico comparativo.